Muy buenos días, tardes o noches a todos. Yo soy Santiago Bolaños y el día de hoy quisiera hablarles sobre mi proyecto de investigación en ciencias, que consiste en la elaboración de un modelo multifísico de transporte de Cimeprevir con el propósito de evaluar la viabilidad del reposicionamiento de este fármaco como una posible alternativa de tratamiento para la COVID-19. La estructura como tal de la presentación va a estar dada por una introducción, la parte de presentación de materiales y métodos, los resultados del proyecto, la discusión y finalmente se concluirá sobre la utilidad del proyecto. Inicialmente entonces quisiera comenzar con esta gráfica de la Organización Mundial de la Salud en uno de los reportes semanales más recientes, en donde para el 6 de diciembre se habían registrado cifras preocupantes con un pico de nuevos casos de COVID-19 reportados para los países del continente americano, llegando hasta casi más de 4 millones, y un pico hallado entre las muertes reportadas a nivel mundial de más de 70.000 fallecidos, lo cual sigue elevando la preocupación por la pandemia causada. Por otro lado, en términos de estadísticas nacionales, logramos tener este reporte del Instituto Nacional de Salud, en donde es posible identificar que la tercera comorbilidad con mayor frecuencia entre los casos reportados de fallecidos por COVID-19 corresponde a todas las diferentes afecciones respiratorias y por lo tanto, entre los tratamientos actuales aprobados y utilizados por algunos gobiernos en este momento, además de algunos que se encuentran en estado de evaluación, se encuentra el uso de fármacos como la cloroquina fosfato y la hidroxicloroquina, pues su mecanismo de acción permite reducir la respuesta inmune y pues evita que de cierta manera haya una reacción desmesurada ante el virus que eventualmente ocasione mayores complicaciones, además del lopinavir, que es un antirretroviral que hace un targeting de la proteasa 3CL, y el remdesivir y umifenovir. El remdesivir es un profármaco que se está utilizando actualmente como antiviral y el umifenovir que tiene ciertas propiedades de afinidad por la proteína Spike, además de la enzima convertidora de angiotensina, que es el receptor en las células epiteliales o endoteliales del organismo humano que permite que haya un anclaje del SARS-CoV-2. Sin embargo, otro fármaco que ha empezado a adquirir importancia para su reposicionamiento es el Cimeprevir, no solo por su característica afinidad por la proteína Spike del SARS-CoV-2, sino también por su capacidad de conjugarse fácilmente con otros fármacos o profármacos dependiendo del mecanismo que se desea implementar en el tratamiento. Es por esto que entonces se planteó como tal la pregunta de investigación: ¿cómo se puede modelar el transporte de Cimeprevir en el tejido pulmonar en aras de intervenir en el proceso de anclaje del SARS-CoV-2 a los receptores enzima convertidora de angiotensina de las células epiteliales alveolares de tipo 2? En donde adicionalmente se tiene este objetivo general, que es precisamente el de elaborar un modelo multifísico que sea capaz de comprender el transporte de Cimeprevir usando liposomas modificados como un vehículo de liberación controlada de fármaco en el tejido pulmonar. Entonces, entre los diferentes materiales y métodos de este proyecto, lo que se quiere lograr entonces es tener en cuenta un fenómeno fisiológico conocido como la afección pulmonar que se da por la COVID-19, llevarlo a un nivel micro en donde se analizan estructuras como el endotelio capilar y el epitelio alveolar, en donde se quiere precisamente analizar cómo se da la liberación del cimeprevir de acuerdo al escape endosomal que se logra dar dentro de estas células y llevar esto a una especie de modelo en COMSOL en donde se pueda analizar lo mismo. El modelo entonces está planteado como un transporte de especies diluidas en medios porosos, en donde uno de los supuestos fuertes es que no hay transporte convectivo, es decir, no hay ningún fluido que esté afectando como tal el transporte biológico de esta sustancia, y de igual manera se presentan ambas ecuaciones, la ecuación general de transporte de masa y ecuación gobernante, en donde la segunda depende precisamente de porosidades y condiciones como las densidades de los diferentes materiales. En este caso tenemos los diferentes parámetros de densidad y porosidad para el alveolo, capilar y liposomas y el correspondiente coeficiente de difusión para el cimeprevir. La geometría se ha planteado como que el alveolo es una única unidad esférica hueca que presenta cierto radio y cierto grosor. De igual manera el capilar se ha planteado como un conducto que tiene contacto con el alveolo con el propósito de ser fiel como tal al proceso biológico que debe ocurrir entre estas dos estructuras, que es precisamente el intercambio gaseoso, y que los liposomas son esferas sólidas que se encuentran contenidas dentro del alveolo. Entre los parámetros de la geometría se encuentra precisamente el radio y el grosor tanto del alveolo como el capilar, y los liposomas como tal, que se
consideran esferas sólidas. Para los resultados de este modelo, lo que encontramos es que precisamente hay un transporte que se da bastante rápido debido a la porosidad del alvéolo y la concentración inicial que se utilizó para los liposomas es de alrededor de 100 mol sobre metro cúbico. El primer grupo gráfico que se decidió realizar es una gráfica de superficie en donde se toma como referente el único liposoma en el eje sagital y en tiempos diferentes que corresponden a 6 minutos, 10 minutos y 20 minutos respectivamente, se logra identificar cómo evoluciona el gradiente de concentración del cimeprevir. Y se puede observar como, por ejemplo, en un tiempo que corresponde a 20 minutos, se llega a transportar el cimeprevir, lo que equivaldría casi a la distancia del diámetro del capilar, como se puede observar en la imagen de 20 minutos. Adicionalmente, continuando ahora con tiempos de 30 minutos, 1 hora y 2 horas, en estas resulta interesante identificar que se puede ver el perfil de concentración de otro liposoma en la zona izquierda del tiempo para 2 horas, en donde vemos que se ha logrado identificar una concentración de aproximadamente 0,3 mol sobre metro cúbico de la concentración inicial de otro liposoma que no está posicionado en el eje sagital y se alcanza a visualizar un poco en la otra parte del alvéolo. Como segundo grupo gráfico, se decidió entonces por analizar los perfiles de concentración de 2 puntos de corte en 3D para cada liposoma, cada uno ubicado a la misma distancia del mismo, pero en dominios diferentes. Uno corresponde al alvéolo y otro correspondía al capilar. En la gráfica del alvéolo se puede observar cómo al cabo de unos pocos segundos, en el eje X encontramos el tiempo en unidades de segundos, se puede observar cómo al cabo de unos pocos se logra llegar a valores de hasta 70 moles sobre metro cúbico, mientras que en el capilar este valor solo llega hasta un máximo de 50 moles sobre metro cúbico y fácilmente se difunde y estabiliza en ambos casos a un valor de concentración cercano al cero. Con respecto a la parte de discusión de resultados, se quisiera entonces empezar reiterando el potencial que tiene entonces el cimeprevir como un fármaco de reposicionamiento para el tratamiento del SARS-CoV-2 y de la COVID-19 como tal, así como se ha señalado en diferentes estudios que analizan, por ejemplo, en este caso, el uso de antivirales que pueden usarse para el VIH y para la hepatitis C, debido a que cuentan con ciertas características que los determinan como termodinámicamente favorables en términos de afinidad con respecto a ciertas proteínas del virus SARS-CoV-2. Se puede identificar entonces la relevancia biológica de lo que se logró con este modelo y va en términos como tal de la dosis del fármaco. Entonces, según lo que observamos en la gráfica de superficie, al cabo de 2 horas, casi la mitad del área superficial del alvéolo está cubierta y presentaría al menos una concentración superior a 0,1 mol sobre metro cúbico, lo que podría aportar precisamente a hacernos una idea de la concentración inicial necesaria en cada uno de los liposomas y dosis del fármaco en general que se necesitaría encapsular en estos mismos para poder cubrir una mayor cantidad del tejido respiratorio, es decir, no limitarse a un único alvéolo, sino en general a una gran parte de estos mismos. De igual manera, como trabajo futuro, se plantea que puede llegar a hacerse una comparación entre modelos con diferentes variaciones en términos del vehículo y del fármaco. No se podría evaluar incluso nanotubos o nanopartículas de magnetita o diferentes vehículos, al igual que fármacos como los que ya se han mencionado previamente, como el lumifenovir o incluso el lopinavir. Y de igual forma se quiere entonces también incluir la física de reacción química para tener en cuenta el fenómeno de escape endosomal dentro de la misma célula. Finalmente se quisiera concluir recalcando que lo que se logró con este proyecto fue caracterizar la viabilidad física del tratamiento, en donde tenemos al cimeprevir como un posible candidato para el tratamiento de la COVID-19 para poder lidiar con esta pandemia y con esta problemática a nivel mundial que se está sufriendo. Y de igual manera se plantea este proyecto como una especie de antecedente in silico, en donde se logró precisamente esto, es evaluar la viabilidad física de lo que sería un transporte del cimeprevir a través de liposomas en un ambiente que corresponde al tejido pulmonar. Muchas gracias a todos por su atención.